El sol quema la carretera y un ingeniero a punto de conseguir el ascenso de su vida se queda varado en mitad del desierto. Un desconocido aparece con una cantimplora y una sonrisa tranquila. Pero detrás de esa calma hay secretos, deudas con la tierra y heridas que la ciudad nunca entendería. Cuando la bomba del pozo falla y una tormenta feroz amenaza con arrasar San Miguel del Desierto, Daniel Rojas tendrá que elegir salvar su carrera o salvar a la gente que lo está salvando a él. Traiciones silenciosas, familias rotas por la distancia, decisiones que pesan como el sol del norte y una verdad que arde. A veces perderlo todo es la única forma de encontrar un hogar. Si te conmueve la lealtad, el coraje y los milagros que nacen de las manos, esta historia es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos para vivir el relato completo. El sol caía a plomo sobre la carretera desierta, como si un gigantesco espejo ardiente hubiera decidido posar todo su peso sobre el asfalto. El calor reverberaba en ondas líquidas que hacían temblar el horizonte. A esa hora del día, cuando el desierto callaba y ni los pájaros se atrevían a cruzar el cielo, Daniel Rojas sentía que su cuerpo entero se cocinaba dentro del coche. El aire acondicionado llevaba rato muerto, y aunque las ventanillas estaban abiertas, apenas entraba una brisa seca, cargada de polvo, que le raspaba la garganta. La aguja de la temperatura del motor había subido como un grito desesperado. Primero un sonido seco, luego un jadeo metálico, después el silencio total. El coche se quedó detenido justo en medio de la nada, sin sombra a la vista, sin señal en el teléfono. Daniel golpeó el volante con la palma, no de rabia sino de impotencia, consciente de que cada minuto perdido podía costarle la reunión más importante de su carrera. El ascenso que había esperado durante años dependía de llegar a Hermosillo a tiempo. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes. Salió del coche arrastrando los pies, cegado por la claridad brutal del sol. El pavimento le devolvió el calor como si caminara sobre una plancha encendida. Levantó la vista. Todo era un mar interminable de tierra rojiza, cactus dispersos, piedras que brillaban como cuchillas. Se quitó el saco, aflojó la corbata y respiró profundo, aunque lo que entraba a sus pulmones era un aire espeso, sofocante, como si se tragara fuego invisible. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y el chasquido de algún arbusto seco que se partía bajo el sol. Daniel sintió un vacío extraño, un temor ancestral, como si aquel desierto supiera exactamente cómo desarmar a un hombre de ciudad. Y entonces, a lo lejos, vio un punto que se movía. Primero dudó de sus ojos, creyó que eran espejismos, pero el punto creció, se definió en silueta, y pronto distinguió a un hombre que avanzaba despacio, apoyado en un bastón improvisado. Llevaba un sombrero de ala ancha que le protegía el rostro, una camisa clara ya manchada de sudor y polvo, y en la mano derecha una cantimplora metálica que brillaba como un milagro. Daniel se tensó de inmediato. En su cabeza se cruzaron pensamientos rápidos. ¿Quién camina bajo este sol abrasador? ¿Qué quiere de mí? Pero cuando la figura se acercó, percibió una calma serena en los ojos oscuros del desconocido. Había en su andar una firmeza tranquila, la de alguien que conoce el terreno, que no se apura porque sabe que el tiempo en el desierto obedece a otras reglas. «Agua», dijo el hombre, con voz profunda y pausada. Extendió la cantimplora sin pedir nada a cambio. Daniel tragó saliva. Miró el recipiente como quien mira un tesoro prohibido. Dudó unos segundos, porque en su mundo aceptar la ayuda de un desconocido siempre implicaba una deuda. Pero el ardor de su garganta le arrancó la decisión. Tomó la cantimplora y bebió. El agua estaba tibia, con un ligero sabor metálico, pero fue como un río fresco que lo devolvía a la vida. «Gracias», murmuró, devolviéndola con cierto pudor. El hombre inclinó la cabeza en señal de cortesía. «Soy Tomás Herrera. El calor no perdona, y menos a los que llegan de fuera. ¿Qué le pasó a su coche?» Daniel explicó rápido. El motor recalentado, la urgencia del viaje, la falta de señal. Tomás escuchó sin interrumpirlo, con la paciencia de quien sabe que no hay apuro que valga frente al sol. «Aquí, cuando algo se rompe, lo arreglamos con lo que hay, y con lo que no hay», dijo finalmente, sonriendo apenas.
La frase quedó suspendida en el aire, como un enigma. Daniel miró el rostro curtido de aquel hombre, sus manos fuertes, sus botas desgastadas. Sintió que había en él una sabiduría que no venía de libros ni de títulos universitarios, sino de haberse enfrentado 1000 veces a la adversidad y seguir de pie. «Solo necesito llegar a Hermosillo», replicó Daniel, con la ansiedad que lo carcomía. Tomás observó el coche humeante, luego la extensión infinita del desierto. «Ese carro no se moverá hoy. La grúa tardará horas, si es que llega. Pero mi camioneta está cerca. Lo puedo llevar al pueblo de San Miguel. Allí al menos tendrá sombra, agua y alguien que le eche un ojo a la máquina». Daniel dudó otra vez. Parte de él quería rechazar la oferta y esperar, como si la obstinación pudiera resucitar al coche. Pero la realidad era clara. No tenía opciones. Miró alrededor. El horizonte vibraba con espejismos, promesas vacías de caminos que no existían. Suspiró. «De acuerdo». Juntos orillaron el vehículo bajo un mezquite raquítico que apenas ofrecía sombra. Tomás amarró con cuerda el cofre para que no se abriera con el viento. Después lo condujo hasta su camioneta. Una vieja Ford azul, oxidada en los bordes, pero con motor firme. Daniel subió, acomodándose incómodo en el asiento caliente. El olor a cuero curtido, gasolina y polvo lo envolvió como un abrazo extraño. El trayecto fue corto pero revelador. Mientras avanzaban por la brecha de tierra, Daniel notó que Tomás saludaba con un gesto a cada campesino, a cada niño que corría entre los cardones, a cada anciana que barría su puerta. Había una red invisible de reconocimiento y confianza que lo sostenía. Daniel, en cambio, se sintió como un intruso que llegaba con los zapatos lustrados a un lugar donde lo esencial no eran los trajes sino la piel que aguanta el sol. San Miguel apareció ante ellos como un espejismo sólido. Casas de adobe blanqueadas por la cal, techos de lámina que relucían, una plaza con bancas de hierro, la iglesia pequeña con campanario humilde. El aire olía a tierra mojada aunque no había llovido, a maíz tostado y leña. Daniel parpadeó, sorprendido de que existiera un oasis humano en medio de tanta aridez. Una mujer salió a recibirlos. Tenía los ojos claros y la mirada firme, el cabello recogido en un trenzado que le caía sobre el hombro. Llevaba un delantal de algodón con manchas de harina. Sonrió al ver a Tomás, pero su expresión cambió a curiosidad al descubrir al forastero. «Lucía, este es Daniel», dijo Tomás con naturalidad. «Su coche se quedó varado en la carretera. Se quedará un tiempo con nosotros hasta que podamos arreglarlo». Lucía lo observó en silencio, como quien mide a alguien con la mirada antes de extender la mano. Finalmente sonrió y lo invitó a pasar a la casa que daba frente a la plaza. El interior era fresco, con paredes gruesas, olor a café recién hervido. Daniel aceptó un jarro de barro y bebió despacio, sintiendo cómo la amargura dulce del café de olla le aflojaba los nervios. El contraste con su vida habitual era brutal. Estaba acostumbrado a oficinas llenas de aire acondicionado, reuniones cronometradas, cafés servidos en vasos de cartón con nombres escritos a prisa. Allí, en cambio, todo tenía un ritmo distinto, un peso distinto. Lucía le ofreció asiento y le explicó que el mecánico del pueblo estaba enfermo, que quizás tardarían en revisar el coche. Daniel apretó la mandíbula. Cada minuto perdido era un clavo más en el ataúd de su ascenso. Pero la voz de Tomás volvió a sonar, serena y firme. «Aquí lo que tenemos, lo compartimos. Mientras esté en San Miguel, no le faltará nada». Daniel quiso responder que no solía aceptar favores, que podía pagar lo que hiciera falta. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miró a Lucía, que ya le servía un plato de frijoles recién cocidos, tortillas calientes que olían a hogar. Sintió una punzada en el pecho, un recuerdo de cuando su madre, años atrás, hacía lo mismo sin pedir nada a cambio. Tragó saliva. «Gracias», dijo simplemente, en voz baja. La tarde cayó con lentitud, tiñendo de naranja los muros del pueblo. Desde la ventana, Daniel contempló a los niños jugando con un balón de trapo, a los perros corriendo detrás, a las mujeres charlando en las bancas. Había vida, calor humano, un sentido de pertenencia que no necesitaba explicarse, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizá lo urgente podía esperar. El desierto, tan hostil allá afuera, parecía volverse en San Miguel un refugio secreto.
un lugar dispuesto a enseñarle algo que aún no alcanzaba a entender. En aquel primer día, varado y rescatado por un desconocido, Daniel no imaginaba que ese sorbo de agua en medio del desierto sería el inicio de una cadena de decisiones capaces de cambiar para siempre su destino. Si este primer encuentro en San Miguel logró tocarte, acompáñame en la siguiente parte. Verás cómo un simple forastero empieza a descubrir que lo esencial se revela cuando menos lo esperas. El aire de la tarde en San Miguel del Desierto era más suave que el de la carretera, aunque seguía cargado de polvo fino y olor a tierra seca. La luz del sol se filtraba a través de los techos bajos de las casas de adobe y pintaba las paredes con tonos anaranjados, casi dorados. Daniel Rojas caminaba despacio detrás de Tomás Herrera, aún con el saco doblado sobre el brazo y la corbata colgando como un adorno inútil. Sus zapatos negros, que tantas veces lo habían acompañado en oficinas relucientes y reuniones impecables, ahora se cubrían de polvo rojizo a cada paso. El pueblo parecía un organismo vivo, latiendo en calma. Los niños corrían tras una pelota hecha de retazos de trapo, riendo con voces que parecían campanas alegres. Las mujeres sentadas en las bancas conversaban en voz baja, sus manos ocupadas en tejer, desgranar maíz o simplemente abanicar el calor que todavía quedaba del día. Los hombres regresaban del campo con las camisas sudadas, sombreros ladeados y pasos lentos, como si cada movimiento formara parte de un ritual antiguo. Daniel, acostumbrado a ciudades donde la prisa era la única ley, observaba con una mezcla de desconcierto y extraña fascinación. En Hermosillo, el tiempo era un enemigo. Cada minuto contaba, cada segundo podía significar un contrato ganado o perdido. Allí, en cambio, parecía que el tiempo obedecía a otro compás, más lento, más profundo, como si nadie temiera llegar tarde porque lo importante no era la hora, sino el encuentro mismo. Lucía Herrera salió a su encuentro desde la casa situada frente a la plaza. Tenía un andar seguro, casi felino, y una mirada que parecía verlo todo sin prisa, pero sin dejar escapar detalle alguno. Se limpió las manos en el delantal antes de acercarse. Sus ojos claros contrastaban con el tono tostado de su piel y brillaban con un destello entre curiosidad y cautela. «Bienvenido a San Miguel, señor Rojas», dijo con una sonrisa ligera, aunque su voz guardaba una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No era una mujer fácilmente impresionable. Daniel respondió con un movimiento torpe de cabeza, como si quisiera agradecer y excusarse al mismo tiempo. Tomás intervino, presentándolos con sencillez, y enseguida Lucía lo invitó a pasar. El interior de la casa era fresco, gracias a las paredes gruesas de adobe que mantenían fuera el calor intenso. El suelo de ladrillo estaba limpio, y un aroma a café de olla y canela llenaba el ambiente. Lucía le ofreció un jarro de barro, y Daniel lo sostuvo entre las manos, como si aquello fuera un ritual de bienvenida. El sabor era intenso, ligeramente dulce, con notas que le recordaron a su infancia. Durante un instante cerró los ojos, permitiéndose sentir la calidez que lo recorría por dentro, y en ese breve silencio, escuchó su propia respiración mezclarse con la del pueblo. «El mecánico de aquí anda enfermo», explicó Lucía, sirviéndose también un poco de café. «No sé si pueda ver su carro pronto. Y la grúa puede tardar días». Daniel sintió un nudo en el estómago. Su ascenso, su reunión, su futuro se tambaleaban en ese mismo instante. Abrió la boca para responder, pero Tomás lo detuvo con un gesto sereno, casi paternal. «No se angustie. Aquí lo que tenemos, lo compartimos. Mientras esté en San Miguel, no le faltará techo ni comida». Daniel bajó la vista, incómodo. Las palabras querían salir. «Puedo pagar, no quiero deberles nada». Pero se contuvo. Había algo en la manera en que lo miraban, en la naturalidad de aquella hospitalidad, que hacía ridículo hablar de dinero. Asintió con un murmullo y bebió otro sorbo de café. El resto de la tarde se fue en una sucesión de pequeñas escenas que Daniel guardó en silencio. Lucía, amasando tortillas con manos ágiles y fuertes. Tomás acomodando leña en el patio trasero para encender el fogón. Un perro flaco echado bajo la sombra, que movía la cola sin levantarse al sentir la presencia del forastero. Los sonidos del pueblo llegaban como un coro suave. El repique de un martillo lejano, el canto de las mujeres, el relincho de un caballo en alguna corraleta. Daniel se descubrió observando cada detalle con una atención que no tenía en su vida de ciudad. Allí,
En sus oficinas grises y ruidosas, las cosas pasaban como ráfagas. Nunca había reparado en cómo la harina se convierte en pan bajo unas manos que saben. Nunca había prestado tanta atención a la textura de un ladrillo caliente por el sol. Nunca había sentido que el tiempo podía ser algo más que un enemigo. La cena fue sencilla y abundante. Frijoles recién cocidos, tortillas calientes envueltas en un paño, queso fresco y un guiso de calabaza con chile. Daniel probó con recelo, pero pronto descubrió que aquel sabor, tan distinto de la comida rápida y procesada a la que estaba habituado, tenía algo de sanación. Cada bocado lo acercaba a un recuerdo lejano, a una memoria de hogar que creía enterrada. Durante la comida, Lucía lo observaba de reojo. No era desconfianza, sino más bien un interés silencioso, como si tratara de descifrar quién era realmente ese hombre que había llegado del desierto con traje y corbata. Daniel lo percibió, y bajó la vista al plato, sintiéndose por primera vez en años vulnerable, expuesto. Después de cenar, salió al patio. El cielo se extendía inmenso, un mar oscuro salpicado de estrellas que en la ciudad nunca lograba ver. El silencio era profundo, interrumpido solo por los grillos y el ladrido ocasional de un perro. Daniel levantó la cabeza y, sin quererlo, suspiró. Sintió que algo en su interior se aflojaba, como si el desierto le arrancara pedazos de ansiedad con cada estrella que brillaba. Tomás se le acercó despacio, con las manos cruzadas en la espalda. «¿Qué piensa, ingeniero?» Daniel sonrió con un gesto cansado. «Pienso que no recordaba la última vez que vi tantas estrellas». Tomás asintió, mirando también al cielo. «Aquí nos guían. Uno aprende a leerlas como quien lee un libro». El silencio compartido fue más elocuente que cualquier discurso. Daniel sintió que esa tierra, tan ajena al principio, empezaba a hablarle en un idioma que aún no comprendía del todo, pero que lo llamaba. Cuando volvió a la pequeña habitación que Lucía le había preparado, con cama de madera y colcha bordada a mano, se tumbó sin fuerzas. El cansancio lo arrastraba, pero antes de cerrar los ojos pensó en lo extraño de la situación. Estaba en un pueblo desconocido, rodeado de personas que apenas sabía nombrar, con su futuro profesional en juego. Y, sin embargo, había algo en su pecho que no era angustia, sino una calma rara, como si aquel accidente en la carretera hubiera sido una puerta abierta a algo inesperado. Se durmió con ese pensamiento. Al amanecer, los gallos cantaron antes que el sol asomara entre los cerros. Daniel despertó con la sensación de que algo lo esperaba afuera. Se vistió con la misma ropa arrugada del día anterior y salió al patio. El aire era fresco, casi frío, cargado de aromas de leña y tierra húmeda. Lucía ya estaba en la cocina, amasando de nuevo, mientras Tomás preparaba el caballo para salir. «¿Durmió bien?», preguntó Lucía sin levantar la vista de la masa. Daniel asintió, un poco avergonzado de la facilidad con que se había rendido al sueño. «Demasiado bien, para ser honesto». Ella sonrió sin comentar nada más, y en ese gesto silencioso, Daniel sintió algo extraño, una confianza que no había buscado y que, de algún modo, ya lo estaba alcanzando. Mientras el sol comenzaba a bañar las calles, Daniel supo que aquel era solo el principio. El pueblo lo recibiría con pruebas y secretos, y él tendría que decidir si se marchaba tan pronto como pudiera, o si aceptaba que, a veces, los caminos interrumpidos son los que muestran el destino verdadero. El sonido metálico se quebró en medio del silencio como un presagio. Fue apenas un golpeteo irregular, un eco que se repitió dentro del pozo comunitario mientras el agua todavía corría con dificultad. Nadie más lo notó de inmediato, pero Daniel Rojas, con su oído entrenado para reconocer motores y vibraciones, levantó la cabeza. Ese ruido era distinto. Era el jadeo de una máquina que estaba a punto de rendirse. La mañana había empezado con una calma engañosa. Daniel se había despertado con el canto de los gallos y el olor a pan recién hecho que llegaba desde la cocina de Lucía Herrera. Había ayudado, torpemente, a recoger cubetas de agua y a limpiar un par de herramientas oxidadas que Tomás guardaba en la vieja Ford. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas caras y teclados relucientes, se llenaban ahora de tierra y grasa. Y aunque al principio sintió incomodidad, pronto descubrió que había en esas tareas simples un extraño alivio, como si cada movimiento borrara capas de la ansiedad que lo había acompañado en su vida de ciudad. Lucía lo observaba de lejos,
con una media sonrisa. Sus ojos claros parecían divertirse con la torpeza de aquel forastero que intentaba ordeñar una cabra, como si estuviera resolviendo una ecuación complicada. La leche se derramaba fuera del balde y Daniel, frustrado, resoplaba. Pero ella no se burlaba. Al contrario, se acercó y, sin decir mucho, tomó sus manos y las guió con calma. En ese contacto breve, Daniel sintió la firmeza y la suavidad de alguien que había aprendido a convivir con la dureza del desierto sin perder la ternura. «No se trata de fuerza», le explicó Lucía, apenas rozando sus dedos, sino de paciencia. Él la miró por un segundo más de lo necesario, sorprendido por el tono de su voz. Bajó la vista de inmediato, incómodo con lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando el ruido del pozo se intensificó. Un golpe seco, luego un silbido, y después un zumbido que parecía ahogarse. Tomás dejó la cuerda que estaba tensando y corrió hacia la bomba. «¡Carajo!», murmuró, agachándose para escuchar con la oreja pegada al metal. «Está fallando». La noticia cayó como un balde de agua helada. Daniel observó cómo el flujo del líquido se reducía a un hilo delgado, apenas suficiente para llenar media cubeta. El murmullo en el aire cambió. Las mujeres que esperaban con recipientes comenzaron a mirar con preocupación. Los niños dejaron de jugar. Los hombres se acercaron en silencio. Tomás levantó la cabeza, con el ceño fruncido. «Si la bomba se para, nos quedamos sin agua». Ese «nos» retumbó en el pecho de Daniel. Era la primera vez que escuchaba a alguien incluirlo en la frase, como si ya formara parte de esa comunidad. Tragó saliva y dio un paso adelante. «Déjeme verla», pidió con una seguridad que sorprendió incluso a él. Tomás lo miró con cierta duda, pero luego asintió. Daniel se agachó, pasó las manos por los tubos calientes, palpó las vibraciones y cerró los ojos para escuchar. Era un sistema viejo, armado con piezas de segunda mano, engranajes que habían superado su tiempo de vida. Reconoció la fatiga de los metales, el desgaste de las uniones, la falta de presión en la válvula. «No prometo nada», dijo al fin, «pero quizá pueda hacer que aguante un poco más». Lucía, que había permanecido cerca, lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Sabe de bombas?». Daniel asintió apenas. «Sé de máquinas. Y todas al final hablan el mismo idioma». Pidió herramientas. No había muchas. Un par de llaves oxidadas, un martillo, cinta de aislar, trozos de alambre. Tomás le trajo también pedazos de tubos guardados en un rincón, restos de trabajos anteriores. Con todo aquello, Daniel se arrodilló junto al pozo y comenzó a trabajar bajo el sol inclemente. El sudor le corría por la frente y le empapaba la camisa, pero no se detuvo. Cada ajuste, cada giro, cada improvisación lo conectaba con un instinto dormido. El pueblo entero se reunió alrededor, expectante. Los niños se asomaban curiosos. Las mujeres murmuraban oraciones en voz baja. Los hombres ofrecían sus manos para sostener piezas o traer agua. Daniel sintió algo extraño. Por primera vez en años, no estaba compitiendo. No estaba defendiendo un puesto o una idea. Estaba simplemente ayudando, y esa ayuda tenía un peso vital. Lucía se acercó con una jarra de agua fresca y se la extendió. «Beba un poco», le dijo suavemente. Él tomó el recipiente, agradecido, y bebió con ansias. En ese instante, sus miradas se cruzaron otra vez. Había en los ojos de ella una chispa de reconocimiento, como si empezara a ver más allá del traje arrugado del ingeniero perdido. Finalmente, después de un par de horas, Daniel apretó la última tuerca improvisada y se levantó. «Prueben ahora». Tomás accionó la palanca. Hubo un instante de tensión, un silencio denso. Luego, de golpe, un chorro de agua cristalina salió disparado con fuerza. La gente aplaudió, los niños gritaron, las mujeres levantaron las cubetas con alivio. El pueblo entero celebró aquel milagro de hierro y voluntad. Tomás, con los ojos brillantes, puso una mano pesada sobre el hombro de Daniel. «Aquí cada mano cuenta. Hoy, San Miguel tiene agua gracias a usted». Daniel bajó la cabeza, sin saber qué responder. Una emoción intensa lo atravesó, una mezcla de orgullo y humildad que no había experimentado jamás en su vida corporativa. Aquella gratitud era distinta de cualquier reconocimiento en una junta de accionistas.
No era un aplauso de protocolo, sino una expresión sincera de supervivencia compartida. Mientras el agua llenaba los recipientes y las risas estallaban alrededor, Daniel se apartó un poco. Miró sus manos manchadas de grasa, la ropa empapada de sudor, y pensó que nunca antes había sentido tan claramente que su trabajo tenía sentido. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Las sombras alargadas del pueblo parecían cobijar el corazón de todos los que estaban allí. Daniel respiró hondo, dejando que ese aire seco pero lleno de vida lo llenara hasta el fondo de los pulmones. Y en ese instante supo que algo dentro de él había comenzado a cambiar. Ese día, en el que un forastero de traje roto hizo brotar agua de un pozo moribundo, San Miguel descubrió que la esperanza podía renacer en las manos menos esperadas. Y Daniel, sin imaginarlo, empezó a escribir una historia que lo transformaría para siempre. Si sentiste la tensión de la bomba a punto de morir y la emoción de verla renacer, acompáñame en la siguiente parte. Lo que viene pondrá a prueba no solo la fuerza de las máquinas, sino también la del corazón humano. El rumor del agua corriendo volvió a traer paz al pueblo, pero Tomás sabía que aquella reparación apenas era un respiro. Daniel, exhausto después de varias horas agachado bajo el sol, lo comprendía también. La bomba funcionaba otra vez, sí, pero el metal estaba fatigado, las uniones flojas, la válvula al borde del colapso. Bastaba un nuevo fallo para que todo San Miguel quedara en sequía. El día siguiente amaneció con una claridad feroz. El cielo, limpio y extenso, parecía un espejo de fuego que lo vigilaba todo. Daniel se levantó temprano, con el cuerpo adolorido por la faena anterior, y se encontró con Tomás en el patio, afilando un machete con movimientos lentos y constantes. Lucía ya estaba amasando tortillas mientras tarareaba una canción antigua, una melodía que sonaba a raíces y memoria. Daniel desayunó en silencio. Frijoles, tortillas recién salidas del comal y un poco de queso fresco. Mientras comía, repasaba mentalmente el estado de la bomba. Había logrado que resistiera, pero necesitaban piezas nuevas, un refuerzo real, no simples improvisaciones. Necesito tubos más firmes, abrazaderas, quizá una junta que no esté tan gastada, dijo de pronto, casi pensando en voz alta. Tomás levantó la vista. Doña Rosa guarda de todo un poco en su patio. Viejas piezas, tornillos, hasta refacciones que nadie sabe para qué sirven. Tal vez allí encontremos lo que necesita. Daniel asintió. Minutos después, caminaron hacia la casa de la anciana, ubicada en una esquina polvorienta del pueblo. Doña Rosa era pequeña, de cabello blanco recogido en un moño apretado, ojos vivaces que no se perdían nada. Los recibió en el zaguán, con una sonrisa pícara. «¿Y este forastero qué busca ahora?», preguntó, mirando de pies a cabeza a Daniel. «Busca salvar el agua de todos», respondió Tomás, medio en serio, medio en broma. La mujer soltó una carcajada. «Entonces que pase. Mis fierros son suyos, si es que logra darles uso». El patio era un verdadero museo de chatarra. Pedazos de bicicletas oxidadas, motores viejos, pedazos de lámina, cubetas, varillas retorcidas. Daniel recorrió el lugar con atención, tocando cada objeto como si se tratara de un rompecabezas por armar. Poco a poco fue apartando piezas, un tubo que todavía resistía, abrazaderas que podían ajustarse, una válvula que, con algo de paciencia, podría funcionar de nuevo. «Con esto podemos intentarlo», dijo, mostrando su botín improvisado. Doña Rosa lo miró con una mezcla de respeto y diversión. Ese carro de ciudad se ve que no sabe de polvo, pero sus manos tienen buena intención. Daniel sonrió, agradecido, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo veía más allá de sus títulos y su apariencia. Regresaron al pozo, y allí se sumaron otros hombres. Ramiro Pérez, joven fuerte de hombros anchos y sonrisa franca, y también Iván, un muchacho delgado, callado, con una mirada que revelaba inteligencia práctica. Ambos se pusieron al servicio de Daniel sin preguntar demasiado. «Díganos qué hacer», dijo Ramiro, dispuesto a ensuciarse las manos. La escena se convirtió en un taller improvisado. Daniel daba instrucciones claras, Tomás sostenía piezas, Ramiro aplicaba la fuerza que hacía falta, Iván corría por herramientas y buscaba clavos escondidos. El sol caía sin misericordia.
pero la determinación del grupo lo eclipsaba. Lucía y otras mujeres del pueblo se acercaban de vez en cuando para llevarles agua fresca, trozos de pan, palabras de aliento. Daniel sentía cómo ese círculo humano lo rodeaba y lo sostenía. Ya no era el extraño atrapado en un pueblo ajeno. Empezaba a formar parte de un engranaje invisible que lo incluía. Horas después, cuando al fin ajustaron la última pieza, Daniel se apartó para dar la señal. Tomás accionó la palanca y todos contuvieron la respiración. Durante un segundo que pareció eterno, nada ocurrió. Luego, con un rugido breve, el agua brotó con más fuerza que antes, clara y continua. Un aplauso espontáneo estalló en el aire. Los niños brincaban alrededor del chorro, las mujeres sonreían, los hombres chocaban las manos en gesto de victoria. Daniel, empapado de sudor y con las manos negras de grasa, se quedó quieto, observando aquella celebración. Ramiro lo abrazó con fuerza, casi levantándolo del suelo. «¡Lo logramos!», gritó con la alegría de un niño. Iván, más reservado, solo asintió con la cabeza, pero en su mirada había un respeto profundo. Tomás, con voz firme y emocionada, le dijo a Daniel: «Hoy San Miguel tiene agua gracias a ti». Daniel tragó saliva. No sabía cómo responder. Su vida estaba hecha de presentaciones con diapositivas, de proyectos aprobados o rechazados por un comité, de reconocimientos escritos en correos electrónicos. Aquello, en cambio, era real, tangible. Había agua corriendo porque sus manos lo habían hecho posible, y ese agradecimiento sincero lo atravesaba más que cualquier ascenso prometido. Lucía se acercó despacio, con el rostro iluminado por una sonrisa. Le extendió un pañuelo limpio para que se secara el sudor. «No está mal para un forastero», bromeó, con un brillo de orgullo en los ojos. Daniel lo tomó, torpe, y respondió apenas con un gesto de gratitud. En ese momento comprendió que el vínculo con ella ya había empezado a crecer, silencioso, inevitable. La tarde cayó entre risas y conversaciones. Algunos niños jugaban chapoteando en las cubetas, mojándose unos a otros con la fuerza del chorro. Los adultos se sentaron en la plaza, compartiendo historias de viejos tiempos en los que el agua escaseaba aún más. Daniel escuchaba, sorprendido de cuánto podía aprender de esas voces. Cada relato era una lección de resistencia, de lucha silenciosa contra un desierto que parecía devorarlo todo. Al caer la noche, el pueblo entero parecía respirar distinto. No era solo que la bomba funcionara, era que habían trabajado juntos, que se habían sentido capaces de enfrentarse a la amenaza de la sequía y salir adelante. Daniel, sentado en el borde de la plaza, lo comprendió. No se trataba de él salvando al pueblo, se trataba del pueblo enseñándole lo que significaba realmente pertenecer. El cielo, despejado y lleno de estrellas, parecía celebrar con ellos. Daniel levantó la vista y pensó que quizá el universo entero había estado esperando ese momento, el de un hombre perdido encontrando un lugar donde sus manos podían ser útiles, donde sus acciones tenían un eco más profundo que cualquier éxito profesional. El aire nocturno en San Miguel estaba impregnado de humo de leña, especias y carne chisporroteando sobre las brasas. Después de la jornada en que el agua volvió a correr con fuerza desde el pozo, los habitantes del pueblo habían decidido agradecer no con palabras, sino con una celebración que desbordaba vida. Aquella plaza central, que de día parecía tan tranquila y polvorienta, se transformó en un escenario vibrante de risas, guitarras y aromas irresistibles. Daniel Rojas, todavía con el cuerpo dolorido por el trabajo, fue arrastrado casi sin resistencia al corazón de esa fiesta improvisada. El calor del día había quedado atrás, y la brisa fresca de la noche parecía un regalo inesperado. Las luces amarillentas colgaban de cables improvisados entre los árboles y las casas, formando un círculo cálido donde todo el pueblo cabía. El resplandor iluminaba los rostros cansados pero felices, y en cada sonrisa había una chispa de orgullo compartido. El primer acorde de guitarra lo estremeció por dentro. Una melodía rasgada, antigua, se elevó al cielo estrellado y se mezcló con las voces que comenzaron a entonar versos conocidos por todos menos por él. Era música de raíz, canciones que hablaban de tierra, de lluvia esperada, de amores perdidos y recuperados. Daniel, sentado en un banco de madera, escuchaba con los ojos brillantes. Nunca en sus años de cenas corporativas había experimentado algo tan sencillo y tan hondo al mismo tiempo.
El olor de la carne asada lo atrajo como un imán. Ramiro Pérez, con delantal prestado y cuchillo en mano, volteaba trozos de carne sobre la parrilla, riendo a carcajadas mientras Iván, callado pero eficiente, se encargaba de pasar tortillas calientes a las mujeres que las rellenaban con rapidez. Daniel aceptó una de esas tortillas recién hechas, rellena de carne jugosa y salsa picante, y al probarla, sintió que la vida entera se reducía a ese bocado. Una explosión de sabor, fuego y ternura, que le arrancó un suspiro involuntario. Lucía Herrera apareció entonces entre la multitud, vestida con una blusa ligera de algodón y una falda que se movía al ritmo de sus pasos firmes. Su cabello, suelto esta vez, brillaba con la luz de las lámparas. Daniel la observó sin poder apartar la mirada. Había en ella una fuerza tranquila, una belleza sin adornos, que lo desarmaba más que cualquier sonrisa calculada en los salones de la ciudad. —¿Va a quedarse sentado toda la noche? —preguntó ella, con un tono juguetón. Daniel parpadeó, sorprendido. —No sé bailar, al menos no como ustedes. Lucía se inclinó hacia él y, sin esperar respuesta, tomó su mano. —Entonces aprenderá. Lo condujo al centro del círculo, donde otras parejas giraban al compás de la guitarra. Daniel sintió que todos lo miraban, y por un momento el viejo miedo a hacer el ridículo se le clavó en el pecho. Pero la mano firme de Lucía lo sostuvo, guiándolo con pasos sencillos. Al principio tropezó, moviéndose con torpeza, pero las risas que estallaban a su alrededor no eran burlas, sino un coro de ánimo. Poco a poco se dejó llevar. La música lo envolvió, el polvo de la plaza se levantó bajo sus pies, y el corazón le latía con una fuerza que no venía del cansancio, sino de una emoción nueva. Tomás, sentado en un rincón con un jarro de mezcal, observaba la escena con una sonrisa satisfecha. El forastero empezaba a despojarse de su coraza. Había algo en su mirada que ya no era la del hombre atrapado en la prisa de otro mundo, sino la de alguien que estaba comenzando a escuchar el pulso de esa tierra. Cuando la canción terminó, Daniel estaba jadeando, con la camisa pegada al cuerpo y las mejillas encendidas. Lucía reía, fresca, como si hubiera bailado toda la noche sin cansarse. Él, sin poder contenerse, soltó una carcajada también. La tensión se rompió, y en ese instante se sintió parte de algo que lo sobrepasaba. El mezcal llegó después. Una botella artesanal, clara, con un aroma fuerte que ardía en la nariz antes de tocar los labios. Daniel aceptó el vaso de barro que le ofreció Ramiro y bebió despacio. El líquido le quemó la garganta, pero enseguida se transformó en un calor agradable que lo hizo sonreír. «Eso no es para cualquiera», comentó Iván, entregándole otro vaso. «Pero se ve que lo aguantó como hombre del desierto». Daniel rió, sorprendido de escucharse tan libre. El mezcal aflojaba las palabras, pero más que la bebida era la sensación de comunidad la que lo desarmaba. Un anciano comenzó entonces a contar historias bajo el cielo estrellado. Relató cómo los abuelos leían el firmamento para anunciar lluvias, cómo cada estrella tenía un nombre y un propósito. Daniel miraba hacia arriba y por primera vez en años se sintió diminuto pero protegido. Ese cielo parecía abrazar a todos, uniendo generaciones con su luz. Lucía, sentada a su lado, le señaló una constelación. Esa es la que anuncia el agua. Cuando aparece más brillante, sabemos que pronto habrá tormenta. Daniel la escuchó fascinado. Ella hablaba con la certeza de quien pertenece a la tierra que pisa, de quien entiende que la vida no se mide en relojes, sino en señales que el universo regala a quienes saben mirar. La noche avanzó entre canciones, relatos y risas. Daniel se dejó llevar, participando de charlas, probando más platillos, intentando recordar pasos de baile. El forastero de traje y corbata había desaparecido. En su lugar había un hombre con la camisa abierta, las manos aún manchadas de grasa, los ojos brillando como los de los demás. Cuando las guitarras callaron y el humo de las brasas se disipó, Daniel permaneció sentado un rato más en la plaza. El pueblo se iba recogiendo poco a poco, pero él no quería moverse. Sentía que esa noche se había grabado en su memoria con fuego. Había probado la pertenencia, aunque fuera un destello breve, y eso lo transformaba. Lucía se acercó una vez más antes de despedirse. «No estuvo tan mal», dijo, refiriéndose a su baile. Daniel sonrió, con el cansancio pegado a su rostro pero con una luz distinta en los ojos.
Supongo que necesito práctica. Ella lo miró unos segundos, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Aquí siempre habrá quien le enseñe. Se fue con esa frase ligera, pero en Daniel quedó latiendo como una promesa. Esa noche, al recostarse en la cama prestada, todavía escuchaba el eco de las guitarras y sentía el calor de la mano de Lucía guiando sus pasos. Y comprendió que había comenzado a bailar no solo con ella, sino con un mundo nuevo que lo llamaba a cada instante. El amanecer de aquel día llegó pesado, como si el aire mismo presintiera lo que se avecinaba. Desde muy temprano, un calor denso envolvía las calles de San Miguel, un calor distinto al habitual, cargado de electricidad invisible. Los pájaros no cantaban con la misma libertad, y los animales en los corrales parecían inquietos, moviéndose de un lado a otro como si buscaran un refugio que aún no existía. Daniel salió al patio con los ojos todavía entumecidos por el sueño. El recuerdo de la fiesta de la noche anterior lo acompañaba como un fuego cálido en el pecho, pero la sensación del ambiente era otra. Había tensión en el aire, un murmullo contenido que no provenía de las personas, sino del propio desierto. Aspiró profundo y lo notó de inmediato. Un olor a humedad que se mezclaba con el polvo caliente, como si la tierra esperara abrirse para recibir algo grande. Lucía ya estaba despierta. Revisaba con calma los frascos de especias en la cocina mientras tarareaba la misma melodía suave de la mañana anterior. Cuando Daniel entró, levantó la mirada y asintió, como reconociendo que él también había percibido la diferencia. «Huele a tormenta», dijo ella, sin adornos. Daniel frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes? El cielo todavía está despejado». Lucía sonrió apenas, con esa mezcla de paciencia y firmeza que lo desconcertaba siempre. «No hace falta ver las nubes. El aire lo dice. Y aquí, cuando huele así, conviene prepararse». Tomás apareció poco después, ajustándose el sombrero y revisando las cuerdas que llevaba en el hombro. Saludó con un gesto rápido y enseguida se dirigió a Daniel. «Hoy necesitamos manos. Vamos a asegurar techos, reforzar cercas, amarrar lo que pueda volar. No sabemos cuándo, pero la tormenta vendrá». Daniel no dudó. La experiencia con la bomba le había enseñado que en San Miguel nadie sobraba. Así que lo siguió sin preguntas, dispuesto a aprender con el cuerpo lo que en su vida anterior jamás había imaginado hacer. Las horas siguientes se convirtieron en una coreografía de trabajo comunitario. Los hombres trepaban a los techos de lámina y clavaban tablas adicionales para que el viento no arrancara todo en un segundo. Las mujeres recogían ropa, guardaban maíz seco en costales y revisaban que los niños permanecieran cerca. Los más jóvenes, entre ellos Ramiro e Iván, corrían de un lado a otro cargando martillos, clavos, cuerdas y lo que hiciera falta. Daniel, con los pies hundidos en el polvo y las manos ardiendo por la fricción de la cuerda, ayudaba a sujetar postes, a cargar maderas, a fijar ventanas con improvisados refuerzos. Su camisa se empapaba de sudor, pero no le importaba. Había en esa urgencia compartida una energía contagiosa que lo hacía olvidar cualquier cansancio. En medio del esfuerzo, levantó la vista hacia el horizonte y sintió un escalofrío. Muy a lo lejos, una línea oscura se dibujaba contra el azul del cielo. No eran nubes dispersas, sino una masa compacta, densa, que avanzaba como un ejército silencioso. «Ya viene», murmuró Tomás, al verlo también. El viento empezó a cambiar. Primero fue una brisa tibia, luego un soplo más fresco que levantaba remolinos de polvo en las esquinas. El sonido del desierto se transformó. Las hojas secas de los mezquites crujían, los techos vibraban con un quejido metálico, los animales mugían inquietos. El olor a humedad se intensificó hasta volverse casi un perfume áspero, mezcla de tierra y trueno. Lucía apareció junto a Daniel para entregarle una jarra de agua. Sus ojos claros brillaban, no con miedo, sino con esa atención alerta de quien sabe leer lo inevitable. «Cuando empiece, no se separe de Tomás», le dijo. Daniel asintió. Bebió rápido y volvió al trabajo. Sus manos estaban llenas de cortes pequeños, pero no le importó. Clavaba, amarraba, sostenía, mientras la tensión en el aire crecía como un tambor invisible. De pronto, un trueno retumbó en la distancia. No fue un simple sonido. Fue un rugido profundo que hizo temblar el suelo bajo sus pies.
Los niños soltaron gritos nerviosos, las mujeres se miraron en silencio, los hombres apuraron el paso. El horizonte ya no era azul, sino una masa gris que avanzaba con velocidad, tragándose la claridad del día. ¡Adentro todos!, gritó Tomás, con voz firme. El pueblo se movió como un solo cuerpo. Algunos corrían a refugiarse en sus casas, otros llevaban animales al corral más seguro, otros cerraban puertas con barras de madera. Daniel siguió a Tomás, ayudando a arrastrar un poste que amenazaba con caer. El viento soplaba más fuerte, levantando polvo que cegaba los ojos y se metía en la garganta. La primera ráfaga los golpeó de lleno. Fue como una pared de aire húmedo que los empujó hacia atrás. Daniel se cubrió el rostro con el brazo, tosiendo, mientras la tierra se levantaba en torbellinos. Detrás llegó la lluvia, gruesa, violenta, golpeando los techos con un sonido ensordecedor. El pueblo entero se estremeció. Un poste eléctrico cayó con un chasquido y las luces se apagaron de inmediato. La oscuridad fue cortada solo por los relámpagos que iluminaban el cielo como cuchillas. Daniel corrió junto a Tomás hacia la casa de don Hilario, un anciano que vivía en el extremo del pueblo. El agua ya comenzaba a entrar por debajo de su puerta, y el hombre, encorvado y asustado, no lograba moverse con rapidez. Daniel lo tomó del brazo, casi cargándolo, mientras Tomás abría paso entre el barro que crecía bajo sus pies. La lluvia caía como si el cielo entero se estuviera desplomando. «¡Vamos, don Hilario!», gritó Daniel, pero su voz apenas se escuchaba entre el estruendo. Lograron sacarlo y llevarlo hasta la casa de Tomás, que servía como refugio para varios vecinos. Allí, mujeres y niños se apiñaban alrededor del fuego apagado, cubiertos con mantas. El olor a tierra mojada, humo y miedo se mezclaba en el aire. Lucía estaba allí también, repartiendo tazas de café caliente y organizando a los presentes con una calma que impresionaba. Cuando vio entrar a Daniel empapado, sosteniendo al anciano, sus ojos brillaron con un orgullo silencioso. «Déjenlo aquí, junto al fuego», indicó, y enseguida arropó al viejo con una manta. Daniel, jadeante, se dejó caer en una silla de madera. Su cuerpo temblaba de cansancio, pero también de la adrenalina que lo mantenía en pie. El ruido de la tormenta era un monstruo rugiendo afuera, golpeando ventanas, arrancando ramas, sacudiendo cada pared. Pero dentro de aquella casa, apretados unos contra otros, había calor humano, había comunidad. Tomás le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien». Daniel no supo qué responder. Solo miró a su alrededor y entendió que no estaba salvando a nadie solo. Era parte de un esfuerzo colectivo, parte de una red que lo sostenía tanto como él sostenía a los demás. La tormenta siguió rugiendo durante horas, interminable. Afuera, el viento gemía como un animal herido, y el agua golpeaba con furia implacable. Adentro, las voces bajaban, se mezclaban en oraciones, en cuentos breves para calmar a los niños, en susurros que mantenían la esperanza encendida. Daniel escuchaba y sentía que cada palabra, cada mirada, lo anclaba más a ese pueblo. Y aunque sabía que el día siguiente revelaría destrozos, pérdidas y cansancio, también intuía que algo profundo se estaba tejiendo en su interior, una certeza que lo atravesaba como un rayo. Estaba empezando a pertenecer. La oscuridad cayó sobre San Miguel como un telón implacable, no con la suavidad habitual de la noche, sino con la brutalidad de un apagón súbito. El poste eléctrico que había caído horas antes se convirtió en el anuncio de que el pueblo debía resistir sin más luz que la de los relámpagos. Cada destello iluminaba por un segundo los rostros tensos, las paredes húmedas, las miradas cargadas de incertidumbre. Daniel Rojas estaba empapado hasta los huesos, con la ropa pegada a la piel y el cuerpo exhausto por las carreras bajo la tormenta. Aún así, no podía dejar de moverse. La casa de Tomás, que servía de refugio, estaba abarrotada de vecinos. Niños acurrucados en los brazos de sus madres, ancianos envueltos en mantas, hombres jadeando después de luchar contra el viento para salvar lo poco que podían. El aire olía a humedad, a tierra revuelta y a leña apagada demasiado pronto. El rugido de la lluvia contra el techo era ensordecedor, como un tambor de guerra que no daba tregua. De vez en cuando, alguna ráfaga particularmente fuerte sacudía las ventanas y hacía crujir la estructura de madera.
Daniel contenía la respiración cada vez que aquello ocurría, temiendo que el siguiente golpe arrancara las puertas o derribara la pared entera. En medio de la tensión, Lucía Herrera se movía como un faro. Repartía café caliente en jarros de barro, acariciaba el cabello de los niños para tranquilizarlos, daba instrucciones claras a los hombres para que reforzaran los marcos de las ventanas con tablones improvisados. Había en su voz una firmeza que imponía calma incluso cuando el miedo era inevitable. Daniel la observaba mientras sujetaba un balde para recoger el agua que se filtraba por el techo. Su figura, iluminada a ratos por los relámpagos, parecía hecha de fuego interior. No había pánico en ella, sino determinación. Y esa fuerza lo conmovía más que cualquier discurso que hubiera escuchado en su vida corporativa. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta. Era Ramiro, empapado, con la cara enrojecida por el viento. Entró arrastrando a Iván, que sostenía con dificultad una linterna mojada. «Se cayó otra rama sobre el camino», gritó Ramiro, sacudiéndose el agua. «Tuvimos que apartarla o se llevaba el corral entero». Iván apenas pudo asentir, jadeando. Tomás se levantó enseguida para revisarlos, palmeando sus hombros con orgullo. «Bien hecho, muchachos. Descansen un momento. La tormenta aún no termina». Daniel sintió un impulso inesperado de unirse a esa lucha sin tregua. No podía quedarse quieto sabiendo que otros arriesgaban sus vidas afuera. Tomó una linterna y miró a Tomás directamente. «Voy con ustedes». El hombre lo evaluó con seriedad, como si quisiera medir si hablaba en serio o si era solo un arranque. Luego asintió con un gesto. «Está bien, pero si digo que corra, corre». Salieron de nuevo a la furia del viento. La lluvia golpeaba con tanta fuerza que parecía agujas clavándose en la piel. El barro se hundía bajo sus botas, y cada paso era una batalla. Los relámpagos iluminaban el cielo como cuchilladas blancas, seguidas de truenos que sacudían el pecho. Cerca del borde del pueblo, una parte del tejado de don Hilario amenazaba con desprenderse. El anciano estaba todavía en la casa de Tomás, a salvo, pero su vivienda crujía como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Daniel y Ramiro corrieron hacia allí, sujetando las tablas sueltas con cuerdas y clavos improvisados. El viento los empujaba como si quisiera arrancarlos del suelo, pero juntos lograron fijar el tejado lo suficiente para resistir. Daniel sentía los músculos arderle, las manos rasgarse con cada clavo, pero también un fuego interno lo sostenía. En medio de aquel caos, descubría que podía ser útil, que sus fuerzas servían para algo más que para redactar informes o presentar proyectos. Era una sensación nueva y poderosa. Cuando regresaron a la casa de Tomás, todos los recibieron con aplausos y gritos de alivio. Los niños los miraban como héroes, y las mujeres los rodeaban con mantas para secarlos. Daniel, jadeando, miró alrededor y sintió que algo profundo lo había atrapado. Ya no era un visitante accidental, ya no era un extraño. Estaba siendo parte de la resistencia del pueblo contra la tormenta. La noche avanzó lentamente, interminable. El viento siguió rugiendo, el agua siguió cayendo, pero dentro de aquella casa había un calor distinto. El café circulaba de mano en mano. Las historias surgían como antídotos contra el miedo, y las miradas se encontraban con la certeza de que sobrevivirían juntos o no lo harían en absoluto. Lucía, en un momento de calma, se sentó a un lado de Daniel. Le ofreció una taza humeante y lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y admiración. No todos los que llegan de fuera aguantan así. Daniel sonrió débilmente, sintiendo que las palabras se le quedaban cortas. No pensé que tuviera esta fuerza. Creo que la saqué de ustedes. Ella lo miró en silencio, como si quisiera grabar la sinceridad de esa frase. Y en medio del estruendo de la tormenta, hubo un instante de quietud entre los dos, un espacio íntimo que ni el viento pudo arrancarles. La madrugada trajo consigo un respiro. La lluvia perdió fuerza, los truenos se alejaron, y aunque el viento seguía soplando, ya no era el rugido implacable de antes. La gente comenzó a relajarse, algunos se quedaron dormidos en el suelo, abrazados unos a otros. Daniel, agotado, se recostó contra la pared, pero sus ojos permanecieron abiertos un rato más, observando los rostros a su alrededor. Vio en ellos la vulnerabilidad y la resistencia, la fragilidad y la valentía, y comprendió que aquella tormenta, con todo su poder destructivo, había revelado lo más humano del pueblo,
la capacidad de sostenerse juntos cuando todo lo demás se derrumba. Un último relámpago iluminó la plaza, mostrando los charcos, las ramas caídas y las sombras alargadas de los edificios. Daniel cerró los ojos, y con el eco de ese destello, se dejó vencer finalmente por el sueño. En la noche en que la oscuridad lo cubrió todo y el viento rugió como una bestia desatada, Daniel descubrió que las manos que lo sostenían no eran solo suyas, eran las de una comunidad que lo había adoptado en medio del caos. Si sentiste la fuerza de esta tormenta y la unión que nació en la oscuridad, acompáñame en la próxima parte. El amanecer traerá la verdad de lo que quedó en pie y lo que se perdió. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi solemne. Después de la tormenta furiosa, San Miguel despertó cubierto por un velo de humedad y barro. El aire olía a tierra recién abierta, a madera mojada, a hojas trituradas por la violencia del viento. El cielo, despejado ahora, parecía limpio y frío, como si nada hubiera ocurrido. Pero el pueblo entero sabía que lo que encontraría afuera no sería un paisaje intacto, sino un campo marcado por la batalla de la noche anterior. Daniel Rojas abrió los ojos con dificultad, aún recargado contra la pared de la sala donde había dormido junto a otros. Su cuerpo dolía en cada músculo. La ropa húmeda se le pegaba a la piel y la garganta le ardía por el polvo tragado durante la tormenta. A su lado, un niño respiraba profundamente bajo una manta y más allá, una mujer murmuraba una oración con los ojos cerrados. El murmullo de voces se fue extendiendo poco a poco, como un coro que despertaba con el día. Se levantó despacio, tambaleante. Tomás ya estaba de pie, con el sombrero puesto y la mirada fija en la ventana. Lucía recogía las tazas vacías de café que habían quedado de la noche anterior. Cuando Daniel la observó, notó que, aunque su rostro mostraba cansancio, en sus ojos brillaba una determinación serena. «Es hora de ver qué quedó en pie», dijo Tomás con voz grave. Salieron juntos a la calle. El panorama era un mosaico de destrucción y resistencia. Algunas ramas caídas bloqueaban los caminos, los charcos se extendían como espejos turbios en el suelo, y varios techos mostraban láminas arrancadas o maderas torcidas. Un par de gallinas correteaban asustadas entre los escombros, mientras los perros husmeaban con nerviosismo. Lo primero que Daniel sintió fue un peso en el pecho. El desorden, el despojo, la fragilidad de lo que hasta ayer parecía sólido. Pero al mismo tiempo, vio algo más. El pueblo no se quedaba quieto. Apenas despuntaba el sol y ya había hombres levantando ramas, mujeres barriendo lodo de los corredores, niños ayudando a juntar piedras. San Miguel no se lamentaba. Trabajaba. Daniel se arremangó la camisa y, sin esperar instrucciones, comenzó a arrastrar un tronco caído hacia la orilla de la calle. Ramiro apareció enseguida para ayudarlo, y entre los dos lograron apartar la rama, riendo incluso en medio del esfuerzo. Iván, con su silencio habitual, se encargaba de clavar nuevamente los postes de una cerca. Lucía organizaba a las mujeres en grupos. Unas limpiaban las casas, otras recogían ropa empapada para tenderla al sol, otras cocinaban con lo poco que habían salvado. Su voz se escuchaba clara, dando instrucciones prácticas, y todos obedecían sin discutir. Daniel la miraba con admiración. Ella no pedía permiso para liderar, simplemente lo hacía, con la naturalidad de quien sabe que su lugar está donde hace falta. Durante la mañana, Daniel ayudó a despejar un corral inundado. El barro llegaba hasta las rodillas, y sacar a las cabras fue una tarea agotadora. Una de ellas se resistía, balando con fuerza, y terminó por salpicarlo entero de fango. Daniel soltó una carcajada inesperada, y al escucharla, Ramiro también rió hasta doblarse de la cintura. Fue un instante breve, pero en medio del desastre, la risa sonó como una promesa de vida. Al mediodía, el sol calentaba de nuevo con furia. El agua en los charcos comenzaba a evaporarse y el olor a humedad se volvía más fuerte. Los niños, que ya no podían contenerse, se lanzaban a jugar en el lodo, chapoteando, lanzándose barro unos a otros mientras sus madres fingían regañarlos. Daniel los observó con una mezcla de sorpresa y ternura. Para ellos, el desastre era también un juego, una oportunidad de reír en el barro que horas antes había sido miedo. Cerca de la plaza, un grupo de vecinos se reunió para evaluar daños mayores. Tomás habló con voz clara. Había que reparar techos, reforzar el pozo
y limpiar las calles principales antes de que el calor transformara el lodo en polvo duro. Daniel escuchó atento, y cuando llegó el momento, ofreció su ayuda para organizar un plan. Nadie lo cuestionó. Ya no era el forastero recién llegado. Era uno más en el círculo de decisiones. La tarde avanzó en un constante ir y venir de tareas. Daniel cargó tablas, ayudó a clavar nuevas vigas, trasladó piedras para reforzar una pared agrietada. Cada movimiento lo agotaba, pero también lo llenaba de una satisfacción desconocida. En su vida anterior, el cansancio era mental, una fatiga gris después de interminables horas frente a una pantalla. Aquí, en cambio, el cansancio era físico, directo, pero venía acompañado de un orgullo simple. Había levantado, cargado, reparado. Había contribuido de verdad. En un momento, mientras descansaba con un jarro de agua fresca en la mano, Lucía se le acercó. Tenía el cabello suelto, pegado a la frente por el sudor, y la blusa manchada de barro. Aún así, Daniel la vio más hermosa que nunca. «Nunca pensé que se quedara tanto tiempo», dijo ella, con una sonrisa que era mitad broma, mitad confesión. Daniel bebió un sorbo antes de responder. «Nunca pensé que tuviera fuerzas para todo esto. Supongo que ustedes me las dieron». Lucía lo miró unos segundos, en silencio, y luego asintió. «El desierto te obliga a encontrar lo que no sabías que tenías». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier ráfaga de viento. Al caer la tarde, cuando los daños más urgentes estaban atendidos, el pueblo se reunió en la plaza. No era una celebración, como la de días anteriores, sino una pausa compartida. Todos estaban agotados, cubiertos de barro, con las manos heridas. Pero en sus rostros había una calma profunda, la calma de saber que habían resistido juntos. Daniel se sentó en el suelo, mirando a los niños que seguían jugando, ahora moldeando figuras con el barro. Una niña le mostró orgullosa una especie de casita que había formado con sus pequeñas manos. Él sonrió y acarició su cabeza. Por primera vez en años, se sintió liviano. No porque el trabajo hubiera terminado, sino porque había comprendido que en medio del desastre también había esperanza. Esa noche, el pueblo descansó temprano. No había guitarras ni fiesta, pero había un silencio reconfortante. Daniel, recostado bajo un cielo que volvía a mostrarse despejado y estrellado, pensó que la tormenta había dejado más que escombros. Había dejado una certeza, una huella en cada corazón. Y en el suyo, una nueva raíz comenzaba a crecer. Longitud aproximada, 1.525 palabras. ¿Quieres que avance con la parte 9:15, donde llega el primer gran quiebre en la vida de Daniel? ¿O prefieres confirmarme con un «ok» antes de que continúe? Van Danoy. Vale. Escribe según las reglas. Mínimo 1.500 palabras, plus 5%. Mantén la trama original y modifica las palabras para añadir más detalles y emociones. No resumas ni empieces con una pregunta chat GPT Danoy. Perfecto. Aquí tienes la parte 9:15, cumpliendo exactamente con tus reglas. Mínimo 1.500 palabras. Plus 5%. Mantengo la trama original pero la enriquezco con emociones, detalles sensoriales y diálogos más profundos. No hay resúmenes ni preguntas al inicio. Cierro con un hook fuerte y un CTA sutil, como corresponde a esta parte impar. Parte 9:15. La calma después de la tormenta parecía un regalo engañoso. El aire era limpio, el cielo estaba despejado, y la tierra todavía brillaba húmeda bajo el sol. San Miguel se había entregado entero a la reconstrucción y al orden. Techos reparados con tablas nuevas, corrales reforzados, caminos despejados de ramas y piedras. El pueblo, aunque cansado, respiraba con un orgullo silencioso. Daniel Rojas se movía entre ellos como si hubiera vivido allí toda su vida. Clavaba, cargaba, escuchaba, compartía silencios y risas. Había descubierto una fuerza en su cuerpo que jamás pensó tener. Y sobre todo, había descubierto una paz que no encontraba en su mundo anterior. Pero esa paz, frágil todavía, estaba a punto de quebrarse. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a descender y pintaba de oro las paredes del pueblo, Daniel encendió su celular por costumbre. La señal era débil, pero suficiente para que entraran varios mensajes atrasados. El pitido breve de las notificaciones rompió el silencio del patio donde descansaba, sentado en una vieja silla de madera.
Abrió el primero con ansiedad contenida. Era un correo de su jefe en la ciudad, breve y frío como una sentencia. Debido a tu ausencia en la reunión clave, hemos decidido otorgar el proyecto y la dirección del área a otro candidato. Tu posición queda relevada de futuras consideraciones de ascenso. Hablaremos a tu regreso. El mundo pareció detenerse. Daniel sintió un golpe en el estómago, una oleada de calor en el rostro, un vacío en el pecho. Releyó el mensaje una y otra vez, con la esperanza absurda de haberlo malinterpretado. Pero no. Las palabras eran claras, definitivas. Había perdido lo que durante años había perseguido con todas sus fuerzas: el ascenso, la validación, la confirmación de que su esfuerzo en la empresa tenía sentido. Dejó caer el celular sobre la mesa con un ruido seco. La pantalla se apagó, y el reflejo de su propio rostro en el vidrio le devolvió la imagen de un hombre derrotado. Llevó las manos al rostro, cubriéndolo, mientras su respiración se volvía pesada. Lucía apareció en el umbral, con una canasta de tortillas recién hechas. Lo miró en silencio durante unos segundos, adivinando en su postura que algo había cambiado. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. Daniel no respondió al principio. Tragó saliva, levantó la vista y dejó escapar un suspiro largo. «Se acabó», dijo, con voz ronca. «Perdí el puesto. Todo por no estar allí». Lucía dejó la canasta sobre la mesa y se sentó frente a él. Sus ojos claros lo observaban con una mezcla de compasión y firmeza. «¿De verdad lo perdiste por no estar allí? ¿O porque no era tu lugar desde el principio?». Daniel apretó los dientes. «Era mi vida entera, Lucía. Años de trabajo. Tantas noches sin dormir. Tantas veces que aguanté humillaciones. Tanta disciplina para estar preparado. Y ahora, nada». Ella extendió la mano y rozó apenas la suya, en un gesto que no era de consuelo, sino de conexión. «A veces perder es ganar, Daniel. No siempre lo entendemos al momento, pero el tiempo lo muestra». Él negó con la cabeza, con la rabia atorada en la garganta. «Eso suena bonito, pero allá afuera las cosas no funcionan así. Allá solo cuentan los logros, los títulos, lo que puedes mostrar en cifras». Lucía sonrió con tristeza. «¿Y de qué sirve todo eso si por dentro estás vacío? Aquí no miramos títulos ni cifras. Aquí miramos lo que haces, lo que das, lo que compartes». Las palabras lo atravesaron como cuchillas dulces. Daniel no sabía qué responder. Sintió que estaba al borde de un precipicio entre lo que había sido y lo que podía ser. Más tarde, Tomás llegó al patio y encontró a Daniel sentado, aún con el celular apagado a un lado. Lo escuchó en silencio mientras el ingeniero le contaba lo sucedido, con voz entrecortada. Cuando terminó, Tomás encendió un cigarro y aspiró con calma. «Te entiendo, muchacho», dijo, echando el humo al aire. «Yo también perdí una vez lo que pensaba que era mi vida. Una cosecha entera arruinada por la sequía, años de esfuerzo convertidos en polvo. Quise irme, huir, pero me di cuenta de que la tierra seguía aquí, esperando mis manos. Entonces entendí que a veces perder es empezar de verdad». Daniel lo miró, incrédulo. «¿Y no te arrepentiste?». Tomás negó lentamente. «Me dolió, sí, pero aprendí que lo que vale no se pierde en un contrato ni en una oficina. Lo que vale está en lo que construyes con otros, en lo que dejas cuando ya no estás». El silencio que siguió fue profundo. Daniel sintió que algo se removía dentro de él, como si las palabras de Tomás y Lucía fueran piedras que removían el agua estancada de su alma. Esa noche, el pueblo volvió a reunirse en la plaza. No era fiesta, pero sí una manera de agradecer que seguían de pie. Había fogatas encendidas, niños jugando alrededor de ellas, mujeres repartiendo tamales envueltos en hojas húmedas. Daniel se sentó entre ellos, sin hablar mucho. Lucía, que notaba su silencio, se acercó y le ofreció un tamal caliente. «Puedes quedarte», le dijo en voz baja. «Puedes ayudar a que esto crezca. No necesitas un título para eso». Daniel la miró, con el fuego de la fogata reflejándose en sus ojos. La idea lo golpeó con fuerza. ¿Quedarse? ¿Convertir aquel accidente en el inicio de algo nuevo? Parte de él quería resistirse, aferrarse a lo que había perdido. Pero otra parte, la que había sentido la fuerza del trabajo colectivo, la que había probado la alegría de pertenecer, sabía que la propuesta de Lucía tenía sentido. Se quedó callado, con el corazón dividido. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel,
Daniel comprendió que estaba frente a la decisión más grande de su vida: regresar a su mundo anterior, vacío de sentido, o apostar por un futuro incierto pero lleno de vida. El amanecer trajo consigo una claridad distinta. El pueblo entero había recuperado la calma tras la tormenta y el esfuerzo de limpiar sus huellas. La vida, con su fuerza obstinada, volvía a fluir. Los niños regresaban a la escuela improvisada en la iglesia, las mujeres preparaban tortillas sobre comales humeantes. Los hombres se reunían en la plaza para organizar la siembra y el trabajo de la semana. Daniel Rojas, sin embargo, caminaba con un peso nuevo en el pecho. Después del mensaje que lo había dejado sin futuro en la empresa, se encontraba en un limbo extraño. Ya no pertenecía al mundo del que venía, pero tampoco sabía si tenía derecho a quedarse en aquel donde había encontrado cobijo. Y aún así, cada paso que daba por las calles polvorientas de San Miguel lo acercaba más a la certeza de que su lugar podía estar allí. Tomás lo esperaba en la plaza, con un par de mapas arrugados y hojas de cuaderno donde había garabateado líneas y cifras. «Si de verdad quieres ayudar, necesitamos empezar por el agua y la energía», dijo, desplegando los papeles sobre una mesa improvisada. Daniel se inclinó para mirar. El mapa mostraba la zona del pozo, las acequias que llevaban el agua a los cultivos, los terrenos más secos que nunca alcanzaban a recibir suficiente riego. Había también marcas con piedras para señalar los lugares donde el sol caía con más fuerza, perfectos para instalar paneles solares. «Esto no es un proyecto de una semana», advirtió Daniel, señalando las marcas con el dedo. «Necesitan infraestructura, materiales y, sobre todo, organización». Ramiro, que estaba cerca, intervino con su entusiasmo habitual. «Podemos conseguir madera, láminas, clavos. No tenemos mucho, pero siempre se puede pedir a los vecinos de otros pueblos». Iván, más serio, añadió: «Y hay que convencer a los que desconfían. No todos creen que valga la pena». Daniel los escuchó en silencio. La escena lo conmovía. Aquellos hombres, sin estudios técnicos, con apenas recursos, hablaban de futuro con una claridad que en la ciudad se perdía entre cifras y trámites. Sintió que tenía un papel allí, no como jefe ni como visitante, sino como alguien que podía tender puentes entre lo que sabía y lo que ellos soñaban. Se pasó el resto de la mañana tomando notas, calculando distancias, estimando lo que podrían hacer con lo poco que tenían. La gente del pueblo se acercaba, unos para ofrecer ideas, otros para señalar problemas. «El pozo no alcanza para todos, las bombas se gastan muy rápido, los paneles son caros. ¿Y si no funciona?». Daniel respondía con paciencia, explicando lo que podía, aceptando lo que no sabía. Descubrió que más que imponer soluciones, debía escuchar. Al mediodía, cuando el sol caía a plomo, Lucía se acercó con una jarra de agua fresca y pan recién hecho. Se sentó a su lado y lo observó mientras garabateaba más esquemas en el cuaderno. «Te estás metiendo en algo grande», le dijo. Daniel sonrió cansado. «Tal vez demasiado grande, pero es lo único que tiene sentido ahora». Ella lo miró en silencio, con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. «Aquí nadie espera milagros. Solo necesitamos manos dispuestas y alguien que nos escuche». Las palabras de Lucía le quedaron grabadas. Comprendió que su papel no era traer respuestas mágicas, sino compartir lo que sabía y acompañar el esfuerzo colectivo. Era un cambio radical respecto al mundo que había dejado atrás, donde todo giraba en torno al mérito individual. Aquí, en cambio, lo importante era ser útil. La tarde transcurrió entre reuniones improvisadas. Daniel, Tomás, Ramiro e Iván se turnaban para hablar con los vecinos, mostrando los bocetos, explicando cómo funcionaban los paneles solares, cómo se podían reparar bombas con piezas recicladas, cómo aprovechar mejor el agua. Algunos escuchaban con entusiasmo, otros con escepticismo. Hubo discusiones, desacuerdos, incluso burlas de quienes pensaban que aquello era un sueño imposible. Pero poco a poco, la idea comenzó a germinar. La gente veía que no se trataba de promesas vacías, sino de propuestas concretas. Y sobre todo, veían en Daniel una sinceridad que lo diferenciaba de otros forasteros que alguna vez habían llegado a prometer ayuda y se habían marchado con las manos llenas. Esa noche, al regresar a la casa de Tomás, Daniel se sentía agotado pero vivo. Había pasado el día entero escuchando, debatiendo,
imaginando soluciones junto a la gente. Era un cansancio distinto, que no lo vaciaba, sino que lo llenaba de propósito. Lucía lo esperaba en la cocina, con el cabello recogido y el delantal manchado de harina. Preparaba tortillas mientras el fuego iluminaba su rostro. Cuando lo vio entrar, levantó una ceja. «Pareces haber peleado con medio pueblo». Daniel rió suavemente. «No peleé, solo hablamos, pero fue más difícil que cualquier reunión de negocios en la ciudad». Ella le sirvió una tortilla caliente y lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Aquí no se trata de ser el mejor, Daniel. Se trata de ser útil». Él asintió, mordiendo la tortilla con hambre real. Aquella frase, tan sencilla, se clavó en su mente con más fuerza que cualquier lema corporativo. Ser útil. Quizá eso era lo que siempre había estado buscando, sin saberlo. Más tarde, salió al patio para mirar el cielo estrellado. Tomás se le unió, encendiendo un cigarro. Ambos permanecieron en silencio un rato, escuchando los grillos y el murmullo lejano del agua corriendo por las acequias. «Has dado un paso importante hoy», dijo Tomás al fin. «No sé si suficiente», respondió Daniel. El hombre lo miró con calma. «En el desierto nada se hace de golpe. Aquí todo se construye despacio, como las raíces que buscan agua bajo la tierra. Lo importante es empezar». Daniel guardó silencio. Sentía que ese inicio, pequeño pero real, podía cambiarlo todo. Se fue a dormir con esa certeza, latiendo en el pecho. Había perdido su mundo anterior, sí, pero había encontrado un lugar donde su voz y sus manos podían sembrar algo nuevo. La tarde caía sobre San Miguel con una claridad rojiza que bañaba todo de fuego suave. El aire, aunque fresco después de varios días de trabajo intenso, estaba cargado de ese silencio especial que anuncia decisiones importantes. El pueblo seguía su ritmo. Las mujeres regresaban con cántaros de agua, los hombres conversaban en la plaza, los niños corrían descalzos levantando polvo. Pero para Daniel Rojas, el mundo parecía haberse reducido a un espacio íntimo bajo un viejo mezquite, donde el destino aguardaba respuesta. Se sentó sobre una piedra, con la espalda apoyada en el tronco áspero. Había pasado jornadas enteras elaborando planos, escuchando propuestas, midiendo terrenos, soñando con proyectos que apenas podían sostenerse con lo que había. Y sin embargo, más allá de las dudas, en su interior vibraba una fuerza nueva. Había llegado al pueblo como un extraño, empapado de ansiedad y urgencia, y ahora se descubría pensando en horizontes que nunca antes había imaginado. Lucía Herrera apareció con paso sereno. El sol iluminaba su figura, y en sus ojos claros había un brillo distinto, como si supiera que ese encuentro era inevitable. Llevaba un rebozo sobre los hombros y un jarro de barro con agua fresca que le tendió sin palabras. Daniel lo aceptó, agradecido, y bebió lentamente, dejando que la frescura calmara la sequedad de su garganta. «Has trabajado mucho estos días», dijo ella, con un tono que mezclaba orgullo y preocupación. «Te estás desgastando más que cualquiera». Daniel sonrió débilmente. «Quizá porque siento que es la primera vez en mi vida que lo que hago importa de verdad». Ella se sentó a su lado, sobre la misma piedra, sin miedo al silencio. Pasaron algunos minutos sin hablar, mirando cómo el cielo cambiaba de tonos anaranjados a violetas. Al fin, Daniel rompió el silencio. «Estoy entre dos mundos, Lucía. El que dejé atrás y este. Allá me queda un empleo perdido, un futuro que ya no me pertenece. Aquí me queda la posibilidad de empezar, pero no sé si soy capaz de elegir». Lucía giró el rostro hacia él. «El desierto siempre pide una decisión. No puedes quedarte en medio, porque te devora». Daniel bajó la mirada, apretando los puños sobre sus rodillas. Recordó la pantalla fría de su celular, el mensaje que lo había dejado vacío, las noches interminables frente al monitor de la oficina. Y luego recordó el agua brotando del pozo gracias a sus manos, la risa de los niños jugando en el barro, la voz firme de Tomás organizando al pueblo, la mirada luminosa de Lucía guiando sin alardes. Suspiró hondo. «Si me quedo, no será por caridad. No quiero ser el forastero al que siempre se mira con gratitud. Quiero ser uno más, aprender, equivocarme, trabajar con ustedes». Lucía lo observó largo rato, como si quisiera descifrar la verdad detrás de cada palabra. Después, asintió. «Entonces quédate, Daniel. Pero quédate de verdad». El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo.
como si el desierto entero hubiera detenido su respiración para escuchar aquella promesa. Daniel se levantó despacio y caminó hacia la vieja camioneta donde guardaba todavía las llaves de su coche varado. Abrió la guantera y las sostuvo en la mano, brillando con reflejos plateados. Las miró un instante, dudando, y luego las cerró en un puño. Con la otra mano, sacó el estuche de herramientas que Tomás le había prestado y lo sostuvo contra el pecho. Regresó al mezquite y, frente a Lucía, guardó las llaves en una pequeña bolsa de tela, como quien guarda un recuerdo que ya no define su vida. Me quedaré al menos un año. Eso puedo prometer ahora. El resto lo dirá el tiempo. Lucía sonrió, y en sus ojos Daniel leyó algo más que aprobación. Leyó confianza. Al caer la noche, el pueblo se reunió otra vez en la plaza. No había música ni fiesta, pero sí un aire de gratitud compartida. Los vecinos conversaban, compartían pan y café, planeaban nuevas jornadas de trabajo. Daniel, sentado entre ellos, sintió que ya no lo miraban como un invitado, sino como alguien que había decidido ser parte. Tomás se le acercó con su habitual serenidad y le puso una mano firme sobre el hombro. «Bienvenido de verdad, muchacho. Ahora eres uno de nosotros». Daniel asintió, conmovido. No respondió, porque sabía que cualquier palabra sería insuficiente. El cielo estrellado se desplegó sobre San Miguel, inmenso y claro. Y en ese manto de luz, Daniel sintió que había dicho el sí más importante de su vida, no a un trabajo ni a una persona, sino a sí mismo. A veces el destino no se anuncia con trompetas, ni con contratos firmados, sino con un gesto sencillo bajo un árbol del desierto, cuando alguien se atreve a decirse a sí mismo, «Me quedo». Si este compromiso de Daniel te conmovió, acompáñame en la próxima parte. Allí verás cómo ese sí comienza a transformarse en acciones que cambiarán para siempre la vida del pueblo. Los días siguientes en San Miguel se llenaron de un bullicio nuevo. La tormenta había quedado atrás, y con ella se abría un tiempo de siembra distinta. No solo de maíz ni frijol, sino de ideas. Daniel Rojas había pronunciado su decisión bajo el mezquite, y ahora, más que nunca, sentía el peso y la fuerza de ese sí ardiéndole en el pecho. No era una promesa ligera. Significaba dedicar su tiempo, su conocimiento y su energía a un pueblo que lo había adoptado con la misma naturalidad con que comparte el pan. La primera mañana después de aquella resolución, Tomás lo llevó a la bodega comunitaria, una construcción de adobe donde guardaban herramientas, tablas, clavos sueltos y todo lo que podían rescatar de trabajos pasados. El lugar olía a madera vieja y aceite seco, y en los rincones se acumulaban sombras de objetos olvidados. Daniel abrió el estuche que había decidido conservar y comenzó a ordenar lo que había. Destornilladores, llaves, tornillos que aún podían usarse. «Esto es poco, pero es un inicio», dijo Tomás, cruzado de brazos, observando cómo Daniel clasificaba con paciencia. «Con lo poco se aprende más», respondió él, sonriendo. «A veces, lo más valioso no es la herramienta, sino la manera de enseñarla». Esa misma tarde, Ramiro llegó con un grupo de jóvenes curiosos. Traían martillos, palas y una energía desbordante. Algunos apenas superaban los 15 años, otros ya eran hombres jóvenes que buscaban oportunidades para quedarse en el pueblo en lugar de emigrar. Daniel los reunió en círculo y comenzó a hablarles de lo básico, cómo reconocer los metales, cómo cuidar un motor, cómo entender el flujo del agua en un pozo. Al principio, los muchachos escuchaban con cierta distancia, como si aquello fuera demasiado técnico, demasiado lejano de su experiencia. Pero pronto, cuando Daniel los invitó a tocar, a probar, a desarmar una pieza oxidada y volver a armarla, el interés despertó. Sus manos torpes al principio se fueron volviendo seguras, y cada pequeño logro arrancaba sonrisas y bromas. «La paciencia es el recurso más caro y el más valioso», repetía Daniel, corrigiendo con suavidad a quienes se apresuraban y rompían un tornillo o torcían una pieza. Lucía observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y la sonrisa contenida. Veía cómo aquel hombre que había llegado al pueblo como un forastero perdido, ahora transmitía su conocimiento con una humildad que lo hacía cercano. No imponía, no presumía, enseñaba desde el ejemplo, ensuciándose las manos igual que ellos.
Poco a poco, San Miguel se convirtió en un taller abierto. Bajo el techo improvisado de la bodega, Daniel mostraba cómo instalar pequeños paneles solares que lograban encender focos en la noche, cómo reforzar el pozo con piezas recicladas para evitar que volviera a fallar tan pronto, cómo construir sistemas simples de riego por goteo con mangueras viejas y botellas. Cada invento parecía un milagro, no tanto por la tecnología en sí, sino porque era el resultado de un esfuerzo compartido. Los niños corrían al caer la tarde para encender los focos que por primera vez alumbraban la plaza sin depender de la luz externa. Las mujeres comentaban, entre tortillas y frijoles, que el agua llegaba con más constancia. Los hombres se reunían a discutir mejoras para sus campos, ya no con resignación, sino con entusiasmo. Daniel se sentía vivo como nunca. Cada día era una lección, no solo para los jóvenes, sino para él mismo. Aprendía a escuchar más que a hablar, a observar antes de actuar, a comprender que la verdadera inteligencia estaba en adaptar lo que sabía a lo que tenían. No se trataba de imponer soluciones brillantes, sino de construir respuestas que todos pudieran sostener. En una de esas tardes, mientras el grupo instalaba un panel improvisado sobre el techo de la escuela, Iván, que siempre había sido callado, se le acercó. «Nunca pensé que podría hacer algo así», confesó, mirando el foco que comenzaba a encender con la energía del sol. Daniel sonrió y le palmeó el hombro. «No lo hice yo, Iván. Lo hiciste tú. Yo solo te mostré el camino». El muchacho bajó la cabeza, pero en sus ojos brillaba un orgullo nuevo. El taller también se convirtió en un espacio de diálogo. Las noches, después de trabajar, eran momentos para compartir historias, dudas, temores. Algunos hablaban de sus ganas de emigrar a la ciudad, otros de sus recuerdos de padres o hermanos que habían partido y no habían vuelto. Daniel los escuchaba, comprendiendo que lo que se jugaba allí no era solo técnico, era humano. San Miguel necesitaba motivos para que su gente se quedara, para que los jóvenes vieran un futuro donde antes solo había carencia. Lucía lo acompañaba en esas conversaciones, aportando su voz firme. Ella hablaba de la importancia de las mujeres en el pueblo, de cómo podían sostener la organización, de cómo era necesario pensar no solo en el agua y la energía, sino en la educación y la salud. Daniel aprendía de ella tanto como de los mapas y cálculos. Había en sus palabras una visión amplia, tejida desde la experiencia y el amor por la tierra. Una noche, mientras guardaban las herramientas, Lucía se detuvo a su lado. «¿Te das cuenta de lo que está pasando?», preguntó. «¿A qué te refieres?». Ella lo miró con seriedad. «Los jóvenes te escuchan, te ven como alguien que cree en ellos. Eso no pasaba antes. Aquí estaban acostumbrados a que los de fuera vinieran a decirnos lo que no tenemos, a recordarnos lo que nos falta. Tú les estás mostrando lo que sí pueden hacer». Daniel bajó la mirada, conmovido. «No sé si merezco tanto. Solo intento ser útil». Lucía sonrió suavemente. «Y eso es exactamente lo que necesitamos». El vínculo entre ellos se fortalecía en esos silencios, en esas miradas que no necesitaban más explicación. Con el paso de las semanas, los resultados comenzaron a ser visibles. El pozo funcionaba mejor que nunca, gracias a las reparaciones constantes y a la organización de turnos para su cuidado. Los paneles solares, aunque modestos, iluminaban espacios comunes y reducían la dependencia de sistemas externos. Los cultivos, con el riego por goteo, mostraban signos de mejoría, pero más allá de lo material, lo más importante era el cambio en el ánimo del pueblo. Ya no se hablaba solo de resistir, sino de crecer. Los jóvenes caminaban con la cabeza más alta. Las mujeres participaban activamente en las decisiones. Los hombres discutían con entusiasmo proyectos futuros. San Miguel respiraba un aire distinto, y Daniel era parte de ese cambio. Una tarde, después de una jornada agotadora, Daniel se sentó en la plaza con Tomás. Ambos miraban a los niños correr entre los charcos secos de lo que había sido la tormenta. El sol caía lento, tiñendo el horizonte de rojo. «Parece que todo empieza a florecer», dijo Daniel, con una sonrisa cansada. Tomás asintió, encendiendo un cigarro. «Así es, pero no olvides que el desierto siempre prueba nuestra constancia. Hoy es un inicio. Mañana será otra lucha». Daniel lo miró con respeto. «Estoy listo». Tomás sonrió, satisfecho. Eso quería escuchar.
La noche llegó tranquila, con guitarras sonando a lo lejos y murmullos de conversación en cada casa. Daniel, recostado bajo el mismo cielo estrellado que lo había visto dudar, ahora se sentía más firme. Había encontrado un propósito, y aunque el camino apenas empezaba, sabía que no estaba solo. El verdadero liderazgo no se anuncia con discursos ni con aplausos, sino en el silencio en que un hombre aprende a dar un paso atrás y dejar que otros avancen. Daniel Rojas descubrió esa verdad una tarde, mientras la plaza de San Miguel se llenaba de voces distintas, todas con la misma urgencia de ser escuchadas. Habían pasado ya varias semanas desde que los primeros paneles solares comenzaron a iluminar la escuela y el pozo se sostuvo sin fallar gracias a la organización colectiva. La gente, que antes veía el futuro con resignación, ahora empezaba a hablar de proyectos. Querían más agua para los cultivos, mejores caminos, un sistema de trueque más justo con los pueblos cercanos. Y para eso, la plaza se había convertido en un espacio de asamblea, donde cada voz encontraba lugar. Daniel, sentado sobre un banco de madera, observaba cómo la reunión se desenvolvía. Había preparado mapas, cifras, propuestas, pero al escuchar la fuerza de las palabras de los vecinos, comprendió que no se trataba de exponer sus ideas, sino de escucharlas de ellos. Era un cambio profundo. En la ciudad, las reuniones eran un campo de batalla de egos. En San Miguel, eran un río de necesidades compartidas que buscaban cauce. Una mujer levantó la voz desde un extremo de la plaza. Lo primero debe ser el agua para los sembradíos. Mis hijos no tendrán que comer si la cosecha se pierde otra vez. Otro hombre replicó, ¿y de qué sirve el agua si no tenemos cómo llevarla? Necesitamos arreglar el camino al río para traer más. Las discusiones crecían, subían de tono, pero no eran enemistades. Eran el reflejo de la pasión con que defendían su vida. Daniel, al principio tentado de intervenir con soluciones técnicas, se obligó a callar. En su silencio descubrió que lo que el pueblo necesitaba no era un ingeniero que dirigiera todo, sino un facilitador que ayudara a organizar lo que ya existía. Lucía, sentada cerca, lo miró con orgullo. Ella misma tomó la palabra en un momento, no para dar órdenes, sino para recordar que el esfuerzo debía incluir también a las mujeres y a los niños, que eran quienes más cargaban con el peso de la escasez. Su voz firme acalló murmullos y arrancó asentimientos. El agua, la energía, los caminos, resumió Daniel cuando al fin intervino, con voz tranquila. Todo importa, pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que decidir qué haremos primero y cómo repartiremos las tareas. No impuso una respuesta. Dejó la pregunta en el aire, y pronto la asamblea encontró su cauce. Unos propusieron brigadas para mejorar las acequias, otros para reforzar el sistema de riego, otros para hablar con pueblos vecinos y conseguir materiales. Daniel solo anotaba, organizaba, daba estructura a lo que el pueblo mismo estaba decidiendo. Cuando terminó la reunión, la plaza estaba iluminada por las lámparas solares recién instaladas. Los rostros se veían cansados pero llenos de energía. Había acuerdos, había planes, y lo más importante, había confianza. Esa noche, mientras guardaba los mapas y las notas, Daniel sintió algo nuevo. No era la satisfacción de haber dirigido un proyecto, sino la paz de haber cedido el protagonismo. Había comprendido que su papel no era ser el héroe de San Miguel, sino parte de su corazón colectivo. Al día siguiente, comenzaron las jornadas de trabajo. Daniel se unió a las brigadas como uno más. Cavó zanjas junto a Ramiro, midió pendientes con Iván, cargó costales de tierra con los jóvenes. No era un jefe, era un compañero. Y esa igualdad lo hacía sentir más libre que cualquier ascenso prometido en la ciudad. Lucía lo acompañaba en cada paso, organizando a las mujeres que distribuían comida y agua a los trabajadores, recordando a todos que el esfuerzo debía ser compartido. Su voz, siempre clara, se convirtió en una guía indispensable. Daniel descubría en ella no solo a una mujer fuerte, sino a una líder natural cuya visión iba más allá de lo inmediato. En las noches, las asambleas se repetían. El pueblo entero se reunía para evaluar avances, corregir errores, asignar nuevas tareas. Y cada vez, Daniel hablaba menos. Se sorprendía a sí mismo disfrutando del silencio, del simple hecho de ver cómo la gente se apropiaba de los proyectos. Era como sembrar una semilla y luego apartarse para mirar cómo brotaba sin necesidad de sus manos constantes. Una tarde,
Mientras caminaba por el borde del pueblo, encontró a Tomás sentado sobre un tronco, mirando el horizonte. El viejo lo saludó con un gesto y le ofreció un cigarro. «Veo que aprendiste a escuchar», dijo con una sonrisa breve. Daniel asintió. «Nunca pensé que fuera tan difícil y tan necesario». Tomás soltó una carcajada seca. «Eso es el liderazgo verdadero. No es mandar, es soltar, y confiar en que la gente sabe más de lo que cree». El viento soplaba suave, levantando polvo dorado bajo el sol del atardecer. Daniel lo respiró hondo, sintiendo que aquellas palabras eran una lección que lo acompañaría siempre. Los cambios en el pueblo comenzaron a notarse más allá de lo visible. La gente caminaba con otro aire. Los jóvenes se sentían parte de algo. Los ancianos sonreían al ver que su experiencia era valorada. San Miguel no era ya un lugar que resistía apenas. Era un lugar que empezaba a soñar con crecer. Daniel, en silencio, comprendió que esa transformación no se debía solo a su llegada, sino al despertar de una comunidad que llevaba mucho tiempo guardando su fuerza. Él había encendido una chispa, pero el fuego era suyo. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Daniel se recostó junto al mezquite que había sido testigo de su decisión. Cerró los ojos y se dejó arrullar por las voces lejanas del pueblo, por el canto de una guitarra que sonaba en alguna casa, por la risa de los niños que aún jugaban aunque la noche avanzara. Y en ese instante, supo que había encontrado más que un lugar. Había encontrado un sentido. El sol nacía lento detrás de los cerros, tiñendo de cobre las casas de adobe y los campos resecos. En San Miguel, la jornada comenzaba con un rumor distinto. No era la resignación de antes, sino un murmullo de expectativas. El aire olía a pan recién hecho y a humo de leña, y entre los sonidos de los gallos y los perros que despertaban, también se escuchaba el eco metálico de herramientas preparándose para un nuevo día de trabajo comunitario. Daniel Rojas se levantó antes del alba. Tenía las manos curtidas, con cicatrices recientes que hablaban de zanjas abiertas y clavos golpeados, pero también de un aprendizaje que nunca habría imaginado en su vida anterior. Se miró en un espejo improvisado, apenas un vidrio colgado en la pared de la habitación que Tomás le había prestado, y apenas reconoció al hombre que lo devolvía la mirada. Sus ojos ya no eran los del ejecutivo ansioso de ascensos, sino los de alguien que había encontrado sentido en lo simple. Salió al patio y encontró a Lucía avivando el fuego del comal. Su cabello brillaba con los primeros rayos de luz, y sus manos ágiles daban forma a las tortillas. Ella lo miró y sonrió sin dejar de trabajar. «Hoy toca la acequia», le recordó. «Dicen que con el nuevo canal podremos regar hasta las tierras más alejadas». Daniel asintió. «Será el proyecto más grande hasta ahora». Lucía le sirvió un café humeante en una taza de barro. «No es tuyo, Daniel, es de todos. Y eso es lo que lo hace grande». Esa frase lo acompañó mientras caminaba hacia la plaza, donde ya se reunían los hombres y mujeres con palas, picos y carretillas. Había un aire de fiesta silenciosa, la conciencia de que lo que iban a hacer marcaría un antes y un después. Tomás tomó la palabra con su voz grave. «Hoy no hay espectadores. Todos vamos a trabajar. Hombres, mujeres, jóvenes, hasta los niños pueden ayudar a cargar agua o traer piedras pequeñas. Vamos a abrir el canal que llevará vida a los cultivos más pobres». El grupo aplaudió con fuerza. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese aplauso no había entusiasmo vacío, sino una fe concreta en lo que podían lograr. Las horas que siguieron fueron intensas. Bajo el sol implacable, cavaron la tierra dura, levantaron piedras, midieron con cuerdas improvisadas la dirección del agua. Daniel trabajaba al lado de todos, sudando, jadeando, manchándose de polvo. No había jerarquías. Cada zanja abierta era mérito de todos. Ramiro, con su fuerza desbordante, cargaba piedras enormes mientras hacía chistes para mantener el ánimo. Iván, más callado, demostraba una precisión admirable en medir la pendiente para que el agua corriera sin estancarse. Lucía organizaba a las mujeres para repartir agua fresca y comida, pero también se ensuciaba las manos, cavando junto a los hombres, desafiando la idea de que su lugar debía estar solo en la cocina. Al mediodía, cuando el sol ardía como un hierro sobre las espaldas, hicieron una pausa. Sentados bajo la sombra de un mezquite, compartieron tortillas, frijoles y queso.
El cansancio era evidente, pero también la determinación. Daniel miró a su alrededor y sintió un nudo en la garganta. Nunca había estado tan cerca de entender el verdadero significado de comunidad. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía, a su lado, mientras le ofrecía un trozo de pan. Esto es lo que hace fuerte a un pueblo, no la riqueza, no las promesas de afuera, la unión. Daniel asintió, masticando despacio. Y también la fe en que se puede cambiar. La tarde avanzó entre golpes de pico y paladas de tierra. El canal iba tomando forma, y con cada tramo terminado, el ánimo crecía. Cuando al fin llegó el momento de abrir la compuerta del pozo para dejar correr el agua, todos se reunieron alrededor, expectantes. Tomás levantó la mano para pedir silencio. Hoy no celebramos un milagro, celebramos nuestro esfuerzo. Lo que van a ver es fruto de cada gota de sudor que cayó en esta tierra. Giró la manivela lentamente. Un murmullo recorrió la multitud cuando el agua comenzó a fluir, primero como un hilo tímido, luego con fuerza creciente, serpenteando por la acequia recién abierta. Los niños gritaron de alegría y corrieron a meter los pies descalzos en el cauce. Los adultos aplaudieron, se abrazaron. Algunos lloraron en silencio. Daniel se quedó quieto, con el corazón latiendo desbocado. Ver aquella corriente cristalina avanzando por la tierra seca era como presenciar el renacimiento mismo del pueblo. Sintió que las lágrimas le nublaban la vista, pero no las ocultó. No eran de tristeza, sino de un orgullo compartido que lo atravesaba entero. Lucía lo miró y, sin decir palabra, le tomó la mano. Era un gesto sencillo, pero para él significaba todo. La confirmación de que había elegido el camino correcto. Esa noche, la plaza se llenó de música. No habían planeado una fiesta, pero el pueblo necesitaba celebrar. Sonaron guitarras, se improvisaron bailes, se compartió comida y bebida hasta que la madrugada cubrió todo con un manto de estrellas. Daniel bailó con Lucía al ritmo de una melodía lenta, torpe al principio, pero luego dejándose llevar por la risa de ella. «No sabes cuánto has cambiado», le dijo Lucía, mirándolo con ternura. «Tal vez no cambié, tal vez solo descubrí quién era en realidad», respondió él, y sus palabras fueron más sinceras que cualquier declaración anterior. En medio de la música, Tomás se acercó a él con su cigarro apagado entre los labios. «Hoy te ganaste un lugar definitivo aquí, muchacho. El agua que corre en esa acequia llevará tu nombre aunque no lo quieras». Daniel negó con la cabeza, con humildad. «No lleva mi nombre, Tomás. Lleva el nombre de todos». El viejo lo miró con una sonrisa que pocas veces mostraba. «Exacto, y por eso durará». La celebración se extendió hasta que las velas se apagaron y los cuerpos cayeron rendidos. Daniel se recostó en el suelo de la plaza, mirando el cielo tachonado de estrellas. Escuchaba los últimos acordes de guitarra y el murmullo de las conversaciones que se apagaban poco a poco. En su pecho, un sentimiento de plenitud lo envolvía. Había llegado como un extraño, y ahora era parte de un nosotros. Los días siguientes confirmaron que lo ocurrido no era un momento aislado. El canal seguía llevando agua, los cultivos mostraban signos de renacer, las familias caminaban con más esperanza. San Miguel había cambiado, y Daniel con él. Cada mañana, al despertar, agradecía en silencio haber perdido lo que creía indispensable, porque sólo así había encontrado lo que de verdad daba sentido a su vida. El destino no siempre golpea con estrépito. A veces lo hace con un susurro que cambia para siempre el rumbo de una vida. Para Daniel Rojas, ese susurro llegó en una mañana clara, cuando San Miguel amaneció vestido de calma y esperanza. El aire traía olor a tierra húmeda, el canal brillaba con el reflejo del sol y los niños corrían junto al cauce como si fuera un río sagrado. Daniel observaba la escena desde la entrada de la plaza. Su pecho se llenaba de una certeza distinta. No solo había sobrevivido a la tormenta que lo expulsó de su viejo mundo, sino que había aprendido a florecer en medio de otro. El pueblo entero lo miraba ya como uno más. Ramiro lo saludaba con bromas ruidosas cada mañana. Iván le pedía consejo con una timidez respetuosa. Tomás lo trataba con la seriedad de un igual, sin condescendencia. Y Lucía era la raíz que lo sostenía, la mirada que le recordaba, sin necesidad de palabras, que el amor también puede ser un hogar. Ese día, San Miguel celebraba la primera cosecha regada por el nuevo canal. No era abundante, pero sí la prueba viviente de que el esfuerzo valía la pena.
Las mujeres molían el maíz con un orgullo renovado. Los hombres alzaban los primeros costales de frijol como trofeos de guerra ganada. Daniel, sudoroso y con las manos aún manchadas de tierra, se dejó envolver por los abrazos, las risas, las lágrimas de quienes ya no hablaban de hambre, sino de futuro. Al caer la tarde, se organizó otra asamblea en la plaza. Las lámparas solares iluminaban los rostros expectantes. Tomás tomó la palabra, pero esta vez no habló de planes, sino de gratitud. Hoy celebramos no solo la cosecha, sino lo que somos capaces de hacer juntos. Hace meses temíamos la tormenta. Ahora sabemos que podemos resistirla y transformarla. Luego miró a Daniel. Y celebramos también al hombre que llegó como forastero y decidió quedarse. El pueblo estalló en aplausos. Daniel, abrumado, levantó las manos pidiendo calma. «No soy un salvador», dijo con voz firme. «Soy uno más. Y si algo he aprendido aquí, es que nadie puede solo. Lo que hemos logrado es de todos». El silencio respetuoso que siguió a sus palabras fue más valioso que cualquier reconocimiento. Era el silencio de quienes comprenden que están siendo testigos de un cambio profundo. Esa noche, cuando la fiesta se extendía con guitarras, tambores improvisados y voces que cantaban al unísono, Daniel se apartó un instante y caminó hasta el mezquite. El árbol, testigo de su decisión, lo recibió con la sombra tranquila de sus ramas. Apoyó la espalda en el tronco y cerró los ojos. Lucía se acercó sin hacer ruido. «¿Piensas en lo que dejaste atrás?», preguntó con suavidad. Daniel negó con la cabeza. «Pienso en lo que encontré, y en que por primera vez en mi vida no quiero huir hacia otro lugar». Lucía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces, ya tienes tu respuesta». Él la miró a los ojos, y en ese instante supo que no solo había encontrado un pueblo, había encontrado un amor, una causa y una familia. El cielo estrellado se extendía infinito sobre ellos. El canal corría silencioso, llevando agua a las tierras que antes eran áridas. Y el corazón de San Miguel latía más fuerte que nunca, alimentado por la unión, la esperanza y el compromiso. Daniel cerró los ojos y respiró hondo. El susurro del destino ya no era una duda, sino una certeza. Había elegido quedarse, y en ese quedarse había encontrado el verdadero sentido de vivir. Así termina la historia de un hombre que lo perdió todo en el mundo que creía suyo, para descubrir que lo más valioso no se compra ni se mide en cuentas bancarias. Daniel Rojas encontró en San Miguel lo que la ciudad jamás pudo darle: pertenencia, propósito y amor. Descubrió que la riqueza verdadera no está en los contratos ni en las oficinas, sino en el agua que corre por una acequia construida con manos unidas, en el brillo de los ojos de los jóvenes que creen en su futuro, en el calor de una comunidad que comparte el pan sin pedir nada a cambio. San Miguel no fue un refugio, fue un renacimiento. Y Daniel no fue un héroe. Fue un hombre que se atrevió a escuchar, a soltar, a quedarse. Ese acto, tan simple y tan profundo, cambió no solo su vida, sino la de todos los que lo rodearon. Querido lector, si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que estabas perdido y necesitabas reencontrarte, quiero invitarte a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal, dale like y comparte este relato con quienes necesitan una chispa de esperanza en su camino. Porque, como Daniel, todos merecemos descubrir que hay un lugar donde podemos florecer, incluso después de la tormenta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Aún quedan muchas historias que contar, muchas vidas que, como la de San Miguel, nos enseñan que el verdadero milagro está en la unión, en la fe y en la capacidad de empezar de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu compañía da vida a cada palabra.